Ahora sí, me dice la producción, lo tenemos al legislador Juan Martín en línea para hablar de la educación esencial, de ese proyecto de ley que, como les dije en la presentación anterior, que no pudo ser, que es un proyecto que se aprobó en primera vuelta en septiembre del año pasado, que pretendía garantizar que hubiera personal en las escuelas, más allá de los paros, creo que era hasta un 30% del plantel, hasta 2 días de paro, y el 50% si el paro se extendía. Eso fue aprobado en primera vuelta, respaldado por el oficialismo, por Juntos Somos Río Negro, pero la segunda vuelta no llega. Y Juan Martín, en la última sesión, pidió que se trate, aunque sea sobre tablas. Bueno, y eso fue negado por el oficialismo. Incluso, también decía hace un rato, una jurista con la que hablamos también después, que lo pidió a viva voz hasta que se tuvo que ir del recinto. El tema es, bueno, más allá de que se esté de acuerdo o no con el proyecto, ahora vamos a hablarlo también, es raro esto, de que el oficialismo apoye algo en primera vuelta y después nada, parece que no quiere, qué sé yo. Legislador, buen día, Gustavo Bosch con FM de la Costa, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Gustavo. Buen día para vos, para toda la audiencia y para Julio, que ronda entre nosotros. Sí, perdón. Sí, bueno. Sí, yo escuché el tema, ¿cómo es? Capitán de un velero que no tiene mar, y dije, bueno, es un dirigente de la UNTER. Pensé que estaban hablando de algo de eso. Bueno, arrancó suavecito. De Julio Iglesias. Bien, bueno. Sí. ¿Usted entiende qué es lo que está haciendo? Porque sí. no podemos tratar la esencialidad en la educación Sí. con bronca, esa bronca que nos transmiten los padres, los alumnos, otra vez un paro pegado a un fin de semana largo, una situación que se repite en nuestra provincia. Cuando no es el fin de semana largo es porque no les gusta cómo vota alguien en la ley bases. En aquel momento me acuerdo, disgustados por el voto de la legisladora Silva, llamaron a un paro. Ahora, coincidentemente, también se hacía la marcha por Cristina Kirchner, así que siempre la cuestión partidaria metida en el medio, y un gobierno provincial que decide no actuar. Es un gobierno provincial que ha decidido de alguna manera, yo lo dije en un comunicado, entregarle la educación al gremio, digamos, y encima es una parte del gremio, es un grupito de dirigentes de la UNTER que de alguna manera llevan los conflictos al límite y después terminan casualmente llamando un paro en víspera del fin de semana largo y dejan a los chicos rehenes de toda esa situación. Y el docente, lo hablaba hace un ratito con una docente que vino a mi oficina, el docente quiere trabajar. Ahora, ¿el docente quiere ganar bien? Sí, claro que quiere ganar bien. ¿Quiere que las escuelas estén en condiciones? Sí, también quiere que las escuelas estén en condiciones. Que no falte el gas, que no haya murciélagos, que los comedores funcionen como tienen que funcionar. Es decir, una serie de necesidades lógicas que tiene que garantizar el gobierno provincial y que hoy también hace agua en eso. Ahora, ya, entregarle la educación al gremio y además no habilitar el debate por la esencialidad en la educación, que es un derecho, pero que debe garantizarse con las escuelas abiertas, bueno, ya es como, me parece, es la desidia total, y esto ya es mucho. Después se van a sacar fotos con el vecino rico, que es Neuquén, ¿no? O sea, juntando los gabinetes, nosotros somos los vecinos pobres que nos juntamos con ellos a ver si inventamos algo. Bueno, que vengan de este lado del puente, de Chipoleti para acá, para el este, a ver si por lo menos genera una política que garantice que nuestros chicos estén en las aulas, digamos, ni más ni menos, ¿no? ¿Usted entiende o nos puede explicar qué le han dicho, si es que le han dicho algo desde el oficialismo, por qué lo aprobaron en primera vuelta y ahora no lo quieren ni siquiera tratar? Lo aprobaron en primera vuelta porque, a pesar de algunos complejos ideológicos que tienen algunos integrantes del partido de gobierno, como ustedes sabrán, sabe todo el mundo, vienen de distintos orígenes, ¿no? Algunos son radicales, otros son peronistas, otros, bueno, kirchneristas, Campo, hay de todo un poco en esa expresión política, porque cuando no la había dentro del propio partido, que Juntos Somos Río Negro, fueron a buscar un acuerdo que se llama el Gran Acuerdo. Entonces allí conviven expresiones que vienen desde la cámpora hasta, bueno, el radicalismo, todos adentro de una expresión política, ¿no? Aliado al oficialismo. En aquel momento se habilitó el debate porque ese debate venía de alguna manera con mucha fuerza a nivel nacional. Se aprueba en la Cámara de Diputados, y tenía que pasar al Senado. Creo que el gobierno provincial especuló con que después de la aprobación del Senado era una ola imparable en todo el país. Esa ola que se asumía como imparable, finalmente no fue así, y entonces, una vez más, en una actitud
típica de este espacio político que se llama Juntos Somos Río Negro, de una manera acomodaticia decidió cajonar el debate y de esta manera calmar las miradas distintas que tenían dentro del propio bloque. Como dije, como hay algunos que vienen del sector cámpora o del peronismo, y este tema de la esencialidad les generaba muchos complejos, decidieron, bueno, cajoneamos esto, no tenemos problemas internos y veremos más adelante. Ahora, esa especulación partidaria, absolutamente partidaria, de construcción de un espacio político, va en contra de los chicos en las aulas. Entonces, nosotros insistimos de manera, en la otra sesión, vamos a insistir en la sesión del 3 de julio, porque creemos que esto tiene que tener un corte y esta ley garantizaría que las escuelas estén abiertas, ¿no? Ajá. Insistir, ¿cómo es? ¿Pedir otra vez sobre tablas o cómo se puede insistir? Lo vamos a pedir en la Comisión de Educación, en la legislatura, la semana que viene, en la otra, los días previos a la sesión, y después, si no tenemos éxito en la comisión, iremos a la labor parlamentaria, y si no tenemos éxito en la labor parlamentaria, volveremos a insistir sobre tablas, digamos, y insistiremos todo el tiempo para por lo menos que la comunidad educativa, los padres y los docentes de convocación de servicios que quieren trabajar, sepan que alguien en la legislatura por lo menos está peleando por sus derechos y por sus cosas, digamos, ¿no? Y también, por supuesto, vamos a pelear para que tengan mejores sueldos, para que tengan las escuelas en condiciones y demás, como tiene que ser, digamos, ¿no? Una cosa no quita la otra. Legislador, usted habló recién de Neuquén, de Río Negro, de los hermanos pobres, de los hermanos ricos, de la foto de ayer del gobernador de Río Negro con el de Neuquén. Recién veía una imagen donde la mano del gobernador de Río Negro está sobre la del Neuquén, como diciendo cómo te quiero, claro, porque son los que, como te dice, los ricos en todo esto, en Vaca Muerta y demás. Ahora, también dijo hace algunos días algo que quiero conversar, que parece que se esfumó, se desintegró el hidrógeno verde. ¿Qué se sabe del hidrógeno? ¿Sabe algo usted del hidrógeno verde? ¿En qué quedó eso? Yo asistí hace pocos días a un encuentro que hizo el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en Buenos Aires, con empresas del sector y con, de alguna manera, todos los actores que deben alinearse para que estas inversiones que son gigantes puedan llegar a buen puerto. Y allí se lamentó, en ese foro se lamentó la experiencia rionegrina, porque cuando aparecía como estar todo encaminado, también una vez más, Río Negro y Sierra Grande concretamente parecieran ser la tierra de las oportunidades perdidas, ¿no? Creo que algunas cosas se hicieron bien. De hecho, de la legislatura aprobamos algunas normas que tenían que ver con generar una atmósfera positiva en torno al proyecto que impulsaba la empresa Foster Cure, y después finalmente en nuestro país, no se logró sancionar una ley nacional que le diera a la empresa alguna previsibilidad, que es lo que pedían, y eso truncó de alguna manera la inversión que hoy se está llevando adelante en Brasil. Digamos, los empresarios en Brasil están viento en popa, por decirlo de alguna manera, con esto tratando de generarlo, y aquí lo hemos perdido, digamos. Es como se perdió la planta nuclear, como esperemos no se pierda más, porque también se había anunciado una planta de GNL, finalmente la planta van a ser barcos y no va a ser una planta, pero bueno, nosotros tenemos al vecino rico que tiene Vaca Muerta y evidentemente también tiene la posibilidad de generar políticas que contengan esas inversiones o que en todo caso las favorezcan y se desarrollen. De este lado del puente de Chipolete y Neuquén, evidentemente no es tan fácil, y si bien en algún momento celebramos y acompañamos lo que significó el RIGI, que nosotros entendíamos que el acompañamiento al RIGI nacional tenía que darle condiciones a las empresas para posar su mirada en Río Negro y no en Buenos Aires, como fue en su momento, hoy eso ha cambiado, digamos, y nuestra mirada está puesta en que las leyes se cumplan y que las inversiones finalmente lleguen, ¿no? Bien. La última, legislador, tiene que ver con el futuro inmediato, las elecciones de octubre. ¿Cómo está este tema en la provincia dentro del PRO, las posibles alianzas? Bueno, el PRO está bien, el PRO está consolidado. El PRO es un partido que tiene 10 años en nuestra provincia y que va a presentar sus candidatos en octubre. Digamos, vamos a tratar de entusiasmar desde nuestras propuestas, de nuestros candidatos, y que vean que lo que proponemos del PRO es justamente un camino de consolidación de un cambio. Digamos, estamos muy
muy de acuerdo con algunas políticas económicas del gobierno nacional, por caso esta que mencionábamos recién, como el RIGI, la ley bases y un montón de leyes que creemos y decisiones políticas del propio presidente que creemos han sido muy beneficiosas para el país. Y después tenemos una mirada crítica sobre algunas cuestiones que tendremos que hablarlas o seguir militándolas, como hacemos de la legislatura, o el diputado nacional Sergio Capozzi, que también es un hombre clave en la construcción de leyes. Él está muy metido en todos los temas que tienen que ver con cuestiones de jubilaciones, es autor de un proyecto muy importante en ese sentido, así que seguimos intentando tener diálogo con nuestros parecidos, que nosotros decimos los parecidos son aquellos que apoyan estas iniciativas, y trataremos de tener una oferta electoral para que los rionegrinos sientan que no están solos y que los cambios vamos a apoyarlos y a acompañarlos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son esos parecidos en Río Negro? Bueno, claramente la Libertad Avanza es un parecido, digamos, ¿no? Y las expresiones que tienden a defender las cosas buenas del gobierno nacional son más parecidos. La Libertad Avanza claramente para nosotros es un parecido. Ahora, ellos están en una construcción política entendible, por supuesto, de fortalecimiento del espacio en Río Negro, y veremos si podemos, a través del diálogo y de alguna suerte de acuerdo programático o alguna coincidencia de temas, de temas de agenda, podemos generar una misma oferta electoral. Y si no podemos generar una misma oferta electoral, el PRO tiene decidido, lo ha decidido su asamblea y el consejo partidario, que en octubre vamos a estar presentes en alguna boleta, digamos, ¿no? En la boleta nuestra, que será amarilla, porque entiendo por primera vez vamos a votar con boleta única de papel, y ahí los logos, las formas, los colores tienen un peso también. Sí, los colores, la boleta única, por supuesto, ahí el color será fundamental, ¿no? Para que por lo menos llamen la atención visualmente, los ubiquen, ¿no? Sí, va a ser toda una novedad. La verdad es que estamos expectantes de cómo va a ser eso. Solamente en Bariloche hay una experiencia similar y nos consta que justamente el tema de la ubicación, el lugar donde se pone la agrupación política, el lugar de la boleta, el color, bueno, todas esas cuestiones de forma son muy importantes. Bien. Bueno, Juan Martín, le agradecemos el contacto, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, señores. Hasta luego. Bueno, le iba a preguntar 2 o 3 cositas más, pero me parece que esa garganta ya no daba para más, me daba la impresión, ¿no? Bueno, nada, un montón de cosas muy interesantes. La ley esencial, o sea, hoy hay un sector de la docencia o del gremio docente que no la quiere para nada, por supuesto, que creen que es que no es constitucional, etcétera, etcétera. Pero bueno, a mí me encantaría escuchar a los padres también, ¿no? 2920708282. Bueno, si hay estudiantes también que opinan de eso. Es si la ley esencial de educación, que ya fue aprobada en primera vuelta en Río Negro, está bien o está mal. ¿Qué dice? ¿Qué significa? Que cuando hay paro, el 30% del plantel docente y no docente tiene que estar en la escuela para que los chicos vayan, los que quieran ir, o los que los padres deseen o decían mandarlos. Se aprobó en primera vuelta y ahora no se trata en segunda vuelta porque Juntos Somos Río Negro se arrepintió de lo que había aprobado en la primera, aparentemente. Después el tema de hidrógeno verde, hablamos con Juan Martín, eso que quedó en la nada. El otro día leí una nota ya vieja de unos meses, con Agustín Pichot, ex capitán de los Pumas, pero también representante en Argentina de la empresa australiana que iba a hacer la inversión en Río Negro, que no lo da por perdido todavía. Dice, no, pero necesitamos esa ley nacional, que no sé por qué no se trata. Vamos a agendemos a un diputado nacional, no sé, puede ser Agustín Domingo. Juan Domingo era Perón. Agustín Domingo, de Juntos Somos Río Negro. Ya se le vence el mandato, pero podemos preguntarle ¿qué pasa con la ley que se necesita para que el hidrógeno verde se desarrolle en Argentina? Es fundamental, no solo para Río Negro, para el resto de las provincias también. Bueno, él quizá tenga algo que decirnos al respecto, y es además de el color político que impulsó todo eso. Y después las elecciones. PRO va a ir con candidatos propios o con, si hay alianzas, algunos de los parecidos. Parecidos, ¿quién? La Libertad Avanza, y ahí está Lorena Villaverde y su gente también formando el partido y buscando candidatos. Se verá qué es lo que hacen. Falta todavía, estamos recién en junio y esto es para octubre.